Con relámpagos hendiendo el cielo, los forjados en la tormenta llegaron a los reinos mortales, llevando el castigo sangriento a los servidores de los dioses oscuros. Esta era la guerra de Sigmar, una cruzada para liberar los reinos, una campaña para vengar la masacre indiscriminada originada en la Era del Caos. Con el amanecer de esta nueva era, los ejércitos bajo el mando de Sigmar tenían poder suficiente para enfrentarse a las fuerzas del caos. Sin embargo, cuando la conmoción de los ataques iniciales se disipó y la superioridad numérica enemiga se hizo patente, las huestormentas de los cielos comenzaron a encontrarse fuertemente presionadas. ¿El dios rey había esperado demasiado tiempo? ¿Sus enemigos se habían vuelto demasiado poderosos? Ni siquiera lo divino es incuestionable. Mientras los dioses del caos lanzaban sus interminables contraataques, los cielos también se vaciaron. En la hora de mayor necesidad de Sigmar, Dracothion apareció una vez más. Rugiendo, el gran dragón desató un rayo de juicio celestial, y a través de Sigmar, las puertas de un centenar de templos se abrieron. Había llegado el momento de liberar la potencia de las cámaras extremis. Cada forjado en la tormenta es un héroe, un guerrero mortal arrancado de la batalla por Sigmar y arrastrado hasta Zir. Allí en los cielos, los aspirantes se rompen y después se reforjan, y sus espíritus se alean con el poder divino del mismísimo dios rey. Ataviados con pesadas armaduras de sigmarita y equipados con armas envueltas en relámpagos, cada forjado es capaz de enfrentarse a una docena de guerreros mortales. Sin embargo, son tales las fuerzas desplegadas contra ellos, monstruos imponentes, guerreros mutados y los daemonios de los reinos del caos, que a veces incluso la cámara de guerreros no basta para imponerse. En las circunstancias más extremas, contra los enemigos más poderosos, solo queda un recurso: la ayuda de la cámara extremis. Liderada por un Lord Celeste, una cámara extremis está formada exclusivamente por las tropas de élite de los forjados, cada uno montado en un Dracoth, un enorme draco estelar o un dragón draconita. Su rapidez y potencia en ataque no tiene igual, incluso un único elemento de la cámara extremis puede cambiar el curso de la batalla. Cuando se despliegan en su totalidad, una cámara extremis es un rayo de devastación, la formación de forjados en la tormenta más extraordinaria en descender desde los cielos. Pero Sigmar conoce a su enemigo. En épocas pasadas, el dios rey había visto lanzas y flechas rebotando como el granizo sobre los jinetes de Khorne en Juggernaut. Había sido testigo de primera mano de la furia crepitante del asalto de un devorador de almas. En innumerables batallas, Sigmar había observado las llamas azules y tormentas de plaga inundar sus propios ejércitos, desbaratando sus asaltos o eliminando sus defensas. Como defensor, Sigmar había aprendido que reuniendo a las mejores tropas en una única fuerza de ataque podía ganar incluso el conflicto más prolongado, ya que concentraba un impulso imparable, una lanza que podía romper las líneas de batalla y arrancar el corazón del enemigo. Concebidas por Sigmar y Dracothion, las cámaras extremis se formaron a partir de un vínculo propio y distintivo, la fusión de un hombre y una bestia estelar, un guerrero indomable y una criatura de gran poder celestial. Esta formación podría considerarse una respuesta del orden a los grandes daemonios, una fuerza que podría dirigir cualquier ataque o purificar cualquier campo de batalla. El despliegue de una cámara extremis infundiría miedo en todos aquellos que se opusieran al poder de los justos. El plan consistía en que cada una de las huestormentas incluyese al menos una cámara extremis. Algunas huestormentas, como los martillos de Sigmar, contarían con muchas de estas formaciones. Sin embargo, la tarea resultaba lenta y a menudo sufría retrasos. Al final, ni una sola cámara extremis estaba lista para la batalla cuando Sigmar lanzó su primer rayo sobre los reinos mortales, iniciando su guerra para derrocar la cruel tiranía de los dioses del caos. Llevó tiempo encontrar y reforjar a los mayores héroes de la humanidad,
pero asegurar la lealtad de Dracos y Dracoestelares resultó aún más difícil. Al morir, los hijos de Dracothion siempre se habían reencarnado en los cielos y sus espíritus habían tomado nuevas formas. Sin embargo, el influjo del caos impedía este ancestro ciclo y las criaturas se convirtieron en una raza moribunda. Dracothion temía las intrigas de los dioses oscuros y buscó en el futuro. El gran dragón vio muchos portentos funestos y leyó signos de un desastre inminente oculto en las estrellas. Vio indicios que predecían que las maquinaciones de Archaon y los dioses oscuros fructificarían a menos que la Cámara Extremis los detuviesen. Impulsado por gran urgencia, el poderoso Dracothion visitó Sigmaron, acelerando la creación de las Cámaras Extremis con sus propios rayos rugientes de energía celestial. De este modo, acabaron uniéndose a la refriega las Cámaras Extremis. Los primeros en combatir fueron los martillos Draconis de los martillos de Sigmar, pero a pesar de que fueron enviados a la guerra, otras cámaras fueron juzgadas listas para la batalla. Los rayos negros de los Junkers de Heldenhammer tenían un aspecto sombrío, sus Dracot brillaban, oscureciéndose como nubarrones ominosos. Los martillo garras, otra cámara de los martillos de Sigmar, se contaron entre los más rápidos en reclamar la gloria, derrotando a todos en el Gladiatorium, mientras que la cámara resplandeciente de los caballeros sagrados trajo a Sigmar el triunfo en las llanuras de Gur. Los Dracotormenta de los señores de la tempestad arrasaron el temido fuerte Calavera con tanta contundencia que no quedaron ni dos piedras de pie, y la leyenda se extendió. Con las cámaras extremis luchando ahora en cada reino, la alta estrella Sigendir, situada sobre Sigmaron, brilló con toda su fuerza, abrasando con su fría luz azul brillante, de modo que era visible incluso durante el día. Todos aquellos que se oponían al dios rey miraron hacia arriba en los cielos y maldijeron la luz brillante que brillaba allá arriba. Para ellos era poco más que un recordatorio de odio de que aún quedaba un reino por conquistar y que Sigmar había escapado hasta el momento de su destino. Sin embargo, para los oprimidos, los desposeídos, los nómadas dispersos expulsados de sus hogares y perseguidos por los secuaces de los dioses oscuros, los rayos de la estrella ofrecían algo totalmente distinto, ofrecían esperanza. La gente susurraba que ese poderoso Dracothion había vuelto, y que las estrellas nocturnas ondulaban con los movimientos de sus enormes colas. Los caballeros estrella de Sigmar ahora cabalgaban sobre dragones, y podían respirar nubes de tormenta o hacer descender el fuego estelar para derrotar al mal. El eco del rugido de Dracothion resonó junto al trueno de Sigmar. El asedio del portal del reino de Terclava parecía inevitable. Cada día, la maquinaria infernal de los hombres rata destruía un poco más las defensas de la ciudadela. Los cruzados de Athirheim salieron en 3 ocasiones para enfrentarse al despliegue de armas que los tenía rodeados, y 3 veces fueron rechazados, y cada nueva carga terminaba con más y más bajas. Era demasiado temerario intentar cruzar tanto terreno abierto contra esa potencia de fuego sobrenatural, pero no había otra opción. Entonces vinieron los relámpagos. Un nuevo ejército había tomado el campo tras la estela de aquellos destellos brillantes. Allí estaba la cámara extremis de los cieloforjados, la caballería de Dracot y los forjados en la tormenta montados sobre dracoestelares. Los vítores emergieron de la ciudadela. Los defensores asediados se reagruparon detrás de este ejército de los cielos. Pronto, sin embargo, los vítores fueron ahogados cuando las líneas de fuego Skaven abrieron fuego. La oscuridad de los relámpagos brujos crepitó como si rasgase la realidad. Proyectiles de gas venenoso se arquearon en las alturas, silbando mientras descargaban nubes de muerte tóxica. Un continuo tableteo reveló baterías de amerratadoras, y cada arma multicañón disparó proyectiles de piedra bruja zumbando por el aire. Detonaciones penetrantes y estelas verdes indicaban el lugar desde donde disparaban los Gesail.
Tras arañar la tierra con las garras, la guardia dracodiana inició su carga, ganando impulso rápidamente y después, a toda velocidad. Cabalgaron media legua y a continuación media legua más. Al frente, el fuego de los proyectiles golpeteó el muro de energía que rodeaba los principales fulminadores. En la segunda línea, los atormentadores dispararon sus proyectiles llameantes, silenciando los cañones Skaven más cercanos, y luego más. En la boca del infierno cabalgó el eslabón relámpago, con el eslabón ondatruenos detrás. Un fuego negro saltó a recibirlos, envolviendo a los forjados y provocando chillidos en la ciudadela, convertidos luego en vítores cuando los dracos cabalgaron una vez más. Con un resonar de truenos, la caballería pesada atacó. Estaban entre las máquinas de guerra, e incluso desde la distancia, los defensores podían ver las torres de Cadalso Skaven derrumbarse y caer, y a los hombres rata dándose a la fuga. En los anales de Terclava, esa carga se reverenciaría para siempre. Entre todas las leyendas del reino, cabe destacar la del gran dragón Dracothion, gobernante del cielo nocturno, cazador del cosmos azirita. Mucho antes de que se erigiesen las primeras ciudades, personas y animales por igual miraron hacia el cielo. Los justos se maravillaban por la belleza y el orden de las estrellas, mientras que los impíos las despreciaban, deseando anular su luz desagradable. Muchos mitos se originaron en esos cielos, y como los dioses bestia del zodiaco, llegaron a llamarlos casa. Allí habitó Dracothion, una constelación enorme en el manto negro de la eternidad. Razas primitivas de los reinos marcaron el contorno de Dracothion en el firmamento. Sin embargo, los profetas o aquellos dotados de percepción de brujo pudieron discernir algo más que grupos de cuerpos celestes. El más agudo de los observadores podía distinguir escamas que brillaban como estrellas, o percibir un cambio sinuoso que enviaba ondas a través de los cielos, pero la evidencia más tangible del gran dragón podía verse en los propios reinos. Fue durante la más intensa de las lluvias de estrellas cuando la prole de Dracothion descendió de los cielos. Ellos eran los dracoestelares, criaturas de aspecto noble e imbuida de magia celestial. Aunque compartían muchos rasgos con los dragones, grandes cuerpos reptilianos, amplias alas y largos cuellos de serpiente, los dracoestelares eran algo totalmente distinto. Las bestias refugían por las energías iridiscentes. A un momento irradiaban una luz brillante y al siguiente tomaban el color del cielo nocturno, con un fulgor nacarado sobre sus escamas pardas. Esta energía celestial era la que les dotaba de poderes místicos. Los dracoestelares son criaturas solitarias que han establecido sus fortalezas dispersas, escogiendo siempre los lugares más aislados. Estos suelen ser los lugares más altos de los reinos, ya que las bestias mayores anidan en los picos de las cadenas montañosas más altas. Desde sus altos promontorios, los dracoestelares cazan en el aéter superior o disfrutan de la luz estelar. Como criaturas de magia celestial, se alimentan de la carne y los rayos del propio firmamento. Con sus poderosas garras y colmillos del tamaño de espadas, los dracoestelares pueden incluso devorar estínfalos alados o grifos céfiros en la alta atmósfera, o abalanzarse sobre picos de las montañas en pos de un rival del tamaño de un colmillo trueno o un grigordón. Los dracoestelares atacarán a cualquier bestia del caos, pero nunca consumirán sus ígneos restos. Como descendientes de Dracothion, los dracoestelares son criaturas del orden, por lo que la corrupción del caos es anatema para ellos. Para aquellos a los que les falta pureza, los dracoestelares pueden rugir un trueno devastador o invocar al ardiente fuego estelar de los cielos. Pocas criaturas pueden igualar al Dracot en fiereza e instinto salvaje. La envergadura de estas bestias cuadrúpedas supera a la del hombre más alto, y absorben energías celestiales que luego escupen como rayos crepitantes. Los Dracot cazan en manadas y comparten el odio de sus parientes más grandes al caos. Sin embargo, a diferencia de los dracoestelares, los Dracot
se encuentran principalmente en el interior de Azyr. Son muy raros los avistamientos de estas criaturas en otros reinos. Se desconoce la conexión existente entre los Dracod y los Dracoestelares. Algunos especulan que los Dracod son descendientes lejanos del Gran Dragón, pero otros eruditos de Azirheim sostienen que son vástagos de los Dracoestelares, que un día regresarán a los cielos para sufrir una metamorfosis entre las estrellas. Se sabe que los Dracoestelares y Dracod no mueren del mismo modo que lo hacen las criaturas mortales, sino que se reencarnan. Sus almas regresan a las estrellas y nacen de nuevo del aliento de Dracothion. Sin embargo, el aéter está tan contaminado por el caos que el alma de la estrella no siempre regresa a los cielos, ya que puede quedar atrapada en los lugares altos del mundo. De gran inteligencia, los Dracoestelares y Dracod entienden las lenguas de los hombres, el Duardin y el Aelfo, aunque hablan exclusivamente en su propia lengua inescrutable. A lo largo de los siglos, estas criaturas celestiales no se involucran voluntariamente con otras razas, salvo cuando estaban unidas por un enemigo común. Una vez que una amenaza es derrotada, las alianzas se abandonan y los Dracos o Dracoestelares vuelven a sus senderos aislados. Pero todo eso cambió con la llegada de los forjados en la tormenta. Sigmar solicitó la ayuda de todas las criaturas y dioses del orden para su gran empresa. Fue Dracothion el primero en cargar el yunque de la apoteosis, pues aunque el fuego de Vulcatris ardía con más fuerza, era la magia del rayo del gran dragón la que aseguró que sus llamas arderían durante toda la eternidad. Leyendo el futuro, Dracothion vio que los guerreros de Sigmar necesitarían más. Así fue que Dracothion hizo un pacto con Sigmar, alegando que los que demostrasen ser dignos podían formar vínculos con sus propios hijos. Juntos, el hombre inmortal, Dracod y Dracoestelares podían enfrentarse incluso al más poderoso de los campeones del caos y a los grandes daemonios. Aunque el plan tardó muchos años en dar sus frutos, había comenzado. El forjado en la tormenta, conocido como Bandus Manomartillo, fue el primero en domar a un Dracod, y cuando la bestia se inclinó ante él y se convirtió en su corcel, los reinos entraron en una nueva era de guerra. El agua empapó a Selinor según atravesaba las nubes de tormenta y corrió entre sus escamas formando miles de brillantes riachuelos antes de escurrirse por la punta de su cola en un brillante espectro. La tierra formaba montañas y valles de una escala y belleza tal que hizo reflexionar al Dracoestelar sobre si estarían más allá de la imaginación de las pobres criaturas destinadas a pasar sus cortas vidas deambulando por la tierra. Se sorprendió a sí mismo por esos pensamientos, ya que no eran muy propios de un guerrero. Abrió sus mandíbulas, saboreando el gusto metálico y puro de la lluvia. Rotas líneas de relámpagos se perfilaban sobre el cielo gris plomizo que se abría ante él. En un abrir y cerrar de ojos, uno le alcanzó, pasando entre sus cuernos y bailando sobre sus extendidas alas. En su espalda, su compañero bramó un juramento a su dios humano. Lleno de energía y de justa ira, Selinor descendió de entre los truenos con un rugido, y los bárbaros, congregados debajo de él, miraron a lo alto, con terror en sus ojos. Los malvados sentirían la furia de Dracothion este día. Cada Westormenta tiene al menos una de estas formaciones potentes, mientras que algunas, como la de los martillos de Sigmar, contienen incluso más. Aunque fundadas en los mismos principios, cada cámara extremis es única, ya que refleja rasgos individuales del hombre y la bestia estelar, así como el temperamento de la Westormenta. Por ejemplo, ninguna es tan implacable como los Vengadores Celestiales, y la más justa de todas es la de los guerreros Caballeros Sagrados. Los forjados más poderosos de la cámara extremis son los Lores Celestes. Fueron ellos los que absorbieron más energía divina sobre el yunque de la apoteosis, y fueron ellos los que se impusieron en las pruebas del camino de las estrellas, al ir en busca de las manadas de Dracod. Una vez ungido como Lord Celeste,
solo el Lord Comandante de la Tormenta y el Dios Rey le superan en rango. Los templarios dragoneros son escasos, pero cada uno es un campeón poderoso. Los templarios pueden luchar solos, agrupados en formidables batallones, o liderar grupos de guardia dracotiana. Son ellos quienes dirigen los ritos de los templos dragoneros, incluidos los del Código del Guerrero y Leyes del Juicio. La guardia dracotiana compone el grueso de las tropas de una cámara extremis y están organizadas en dos divisiones, eslabón relámpago y eslabón ondatruenos. Cada uno de estos eslabones está formado por dos tipos de escoltas, armados y adiestrados, para luchar de una manera específica. Los elementos de una cámara extremis primero son entrenados para luchar de forma independiente. Basta un templario dragonero o una sola escolta de la guardia dracotiana para cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, a pesar de que las facciones individuales podrían ser muy poderosas, solo cuando son desplegadas en masa se revela el auténtico poder de una cámara extremis. Lanzada desde los cielos, la cámara extremis aparece en el campo de batalla con un trueno. Mientras arrojan desafíos, el eslabón de la guardia dracotiana es la primera fuerza en atacar. Al frente están los fulminadores, con sus espadones azotatormentas alzados y cargados de poder. Son la punta de lanza, y su papel consiste en penetrar en el corazón del enemigo. La energía crepitante generada por sus armas les protege a ellos y a los que les siguen. Inmediatamente detrás del asalto inicial viene la segunda mitad del eslabón relámpago, los atormentadores. Con sus ballestas tempestad, disparan para debilitar al enemigo y derriban a todo el que pueda ralentizar el avance. La llegada del eslabón ondatrueno es indicada por los ofuscadores. Su asalto con martillos relámpago destroza cualquier línea de batalla, asegurándose que el enemigo no puede rodear al eslabón relámpago y abriendo una vía para el ataque. El último paso del ataque adopta la forma de los desoladores, que balanceando sus hachas de trueno, atraviesan a un enemigo ya destrozado y ensangrentado. Aterrizando justo detrás de la guardia dracotiana, aparece un trío de templarios dragoneros. Dependiendo de la necesidad, los dragones estelares atacan para apoyar a sus hermanos más pequeños, ya sea atacando juntos o separándose para aplastar simultáneamente el centro y los flancos del enemigo. Aunando su poder celestial, los templarios dragoneros desatan un estallido de energía semejante al de una estrella que explota, con el que pueden sanar a sus hermanos o matar a sus enemigos. El papel principal de un Lord Celeste es dirigir a los guerreros que están bajo su mando, prestando su habilidad con las armas únicamente donde más se le necesite. Su arma es la propia cámara extremis, que él ha adiestrado hasta la perfección marcial en los ejercicios de entrenamiento brutal del Gladiatorium. Gracias a su liderazgo, el poder del hombre inmortal colabora en armonía gloriosa con el poder extraído de las estrellas de los vástagos de Dragothion. Una nueva formación se ha incorporado con la presencia de los draconitas. Una la tormenta es una unidad de un caballero draconis y su guardaespaldas, a lomo de dos poderosos draconitas. Estos caballeros son los señores de la guardia Dracotormenta. Esta caballería desciende sobre las formaciones enemigas a la velocidad de rayo, asestando el golpe definitivo a sus oponentes. Es la última y más reciente expresión de la alianza entre los draconitas y las fuerzas de Sigmar. El señor de la guerra, Kas, era un discípulo de la guerra, y su mente tenía un talento natural para la conquista. Había pasado de ser un simple soldado a líder de una banda de guerra, y a comandante de los cráneos de sangre, en parte por su habilidad marcial sin par, pero, sobre todo, porque nunca había perdido una batalla. Se cree que Kas podía oler en el viento el momento preciso en el que liberar a sus ensañadores, o cuál era el mejor sitio para reunir a sus Korgorath. Sus enemigos habían intentado toda clase de tácticas, pero todos habían sido aplastados. Así que, cuando el señor de la guerra, Kas, miró al ejército que se había formado a partir de rayos, no sintió miedo, solo curiosidad. Aquí había algo nuevo que matar.
La caballería reptiliana era muy escasa para suponer una amenaza seria a su legión. Cass respetaba su temeridad, pero no su juicio. Sería un juego de niños envolver su carga, aplastando sus flancos. Sin embargo, en cuestión de segundos, era Cass el que huía en desbandada. La aparición inicial de la caballería draconiana abrió un agujero a través de su línea de batalla. Sus reservas fueron contrarrestadas con una lluvia de fuego disparada desde la segunda línea enemiga. A pesar de que sus tropas habían intentado mantenerse firmes, aparecieron enormes dragones alados, cronometrando la onda de choque mágica de su aterrizaje con el impacto de su segunda línea de caballería. Fue todo demasiado rápido y coordinado. Nunca le había sucedido nada igual, pero Cass reconoció que la habían superado. Solo el salvajismo puro podía conseguir la victoria ahora. Bramando su grito de sangre, Cass levantó su hacha mientras la sombra centelleante de un draco estelar caía sobre él. De este modo, Cass fue juzgado y hallado culpable. Al igual que los Dracod y dracoestelares que habitan en Azyr, los draconitas se remontan hasta el mismísimo Gran Dragón, pero por emparentados que estén, la divergencia entre estas especies no solo es algo que salta a la vista. Aunque los hijos de Dracothion que buscaban la cercanía con su padre se quedaron en las montañas y las alturas de Azyr para infundir su alma con el poder arcano del cosmos, sus ancestros draconitas estaban mucho más en sintonía con los reinos inferiores. Gustaban de la hechicería y acumular saber, pero la suya era una hechicería ejercida con la mirada del conquistador. Mucho antes de que se le mostraran a Sigmar las maravillas de los reinos, el imperio draconita se extendió desde Besoktol, su capital montañosa en Gur. Se enfrentaron a infinidad de enemigos, entre ellos los monstruosos Sagoth desdeñatruenos, tan despreciados por el Gran Dragón, aunque hallaron a un rival a su altura en los centauroides Drogruk y su dios viviente Kragnos. A Kragnos lo encerró en pico doble cuerno una alianza de Dracothion, Serafones y los señores draconitas Krondys y Karazai, pero el precio fue grande. Los dracohechiceros habían sido prácticamente aniquilados y sus guaridas y sus palacios derribados. Afortunadamente, Lord Croak de los Slann había accedido a salvaguardar muchas de las nidadas de huevos supervivientes a bordo de las naves Ziggurat Seraphon, previendo la hora en que la raza draconita se alzaría de nuevo. Estas crías crecieron escuchando relatos de sus antepasados y es ardiente su odio por Kragnos y los de su calaña, pero también miran con desdén a los Dracod y dracoestelares, porque ¿dónde estaban cuando cayó el antiguo imperio? De igual modo, aunque la descendencia celestial de Dracothion observe con buenos ojos el regreso de sus primos, no puede evitar murmurar que los aguerridos draconitas amenazan con repetir su historia condenada, careciendo, como lo hacen, de la sabiduría celestial de sus parientes. Si bien se aprecia poca estima entre esta rama de la estirpe de Dracothion, los draconitas han hallado en los forjados a sus compañeros. Son almas que, como ellos, provienen de otra época y anhelan la reconquista. Es aquí cuando entra la otra parte draconiana en liza. Krondys, a quien se le conoce como hijo de Dracothion, después de la caída de su imperio, se refugió en Azyr. En sus viajes por el reino celestial, el draconita había llegado a aprender mucho acerca de Sigmar y su panteón, aunque no quiso ahondar en las leyendas de la era de los mitos y los relatos del auge y declive de las civilizaciones, para no reabrir viejas heridas. En consecuencia, Krondys conocía perfectamente la situación cuando estalló la era del caos y miles de refugiados huyeron a Azyr. El príncipe draconita creía que el imperio de Sigmar caería sin más como lo había hecho el suyo, pero, para su sorpresa, el dios rey no cedió. Cuando fue evidente que Sigmar había hecho lo posible para forjar un nuevo ejército destinado a liderar un contraataque, sintió la leve punzada de una esperanza que creía perdida. Fueron estos primeros forjados, por lo tanto, cuyo valor Krondys trató de observar durante la limpieza de Azyr. En más de una ocasión,
Crondil luchó junto a Bastian Cartalos para expulsar a los últimos Ogos Dragón de sus guaridas. Estas batallas prendieron una vieja chispa en él. Mientras los forjados marchaban a la guerra, protegió de horrores ignotos a las tierras salvajes de Azir y los reinos más allá, siempre que fue necesario, transformándose en un draco guardián ermitaño que cuidaría desinteresadamente a las razas más jóvenes para expiar la culpa de la pérdida de los suyos. Cuando Kragnos se liberó de su prisión en la montaña, Crondis despertó de veras de su exilio. Hizo un llamamiento a los serafones para que liberasen a los draconitas criados en sus naves, convocó a su hermano y dirigió la delegación a Alto Azir, donde juró el Pacto Draconis. Su dominio de la hechicería y de las artes de la herrería solo conocidas por los draconitas le permitió dirigir la forja de Regalia Formentarus, órgano arcano a través de la cual canalizaba las tormentas de Azir. Gracias a este pacto, se creó la Guardia Dracotormenta. La Guardia Dracotormenta es la apoteosis de este propósito compartido. Podría anticiparse cierta rivalidad, y ciertamente tanto Dracot como Draconitas pelearán con mayor denuedo en presencia mutua para demostrar su primacía. Pero por mucho que estas órdenes de forjados compitan entre sí, tienen mucho en común, porque juntas sirven a Sigmar y al Gran Dragón mejor de lo que jamás podrían hacerlo por separado. Guiado por su instinto, el Gran Dragón descendió de las estrellas. El serpenteante Dracothion se detuvo sobre Sigmaron, palacio del dios rey. Por un instante, Sigmar dejó a un lado la reforja y ascendió la más alta escalinata, hasta que su corona casi arañaba a Sigendil, la estrella cautiva que iluminaba la sala del trono. Allí, bañado en el resplandor estelar, el dios rey saludó a su viejo amigo. Fue un encuentro breve pero emotivo, pues entre ellos existía un vínculo espiritual, tal como Dracothion presintió cuando salvó a Sigmar del vacío. Sus caminos no habían vuelto a cruzarse desde la batalla más allá de las estrellas, pero no era el momento de festejar ni recordar antiguas gestas. Dracothion traía consigo una advertencia. Las estrellas que todo lo ven murmuran funestos augurios. El baile de las constelaciones se había vuelto siniestro y todas las conjunciones señalaban al mal. En su búsqueda de aliados para las batallas venideras, Sigmar había pasado por alto esos ominosos presagios. Aún no era demasiado tarde, apremió Dracothion, pero había que acelerar los planes. Con la energía de su sabiduría celestial, Dracothion iluminó las cúpulas de todos los templos dragoneros de las Huestormentas. No había tiempo que perder. Todas las cámaras extremis debían prepararse para una guerra inminente. De este modo fue reclutada la primera de las cámaras extremis. La primera de las Huestormentas, los Martillos de Sigmar, fue también la primera en formar una cámara extremis llamada los Martillos Draconis. El Lord Celeste, Imperius, estaba al mando de los Martillos Draconis. Su reforja fue completada justo después del inicio de las guerras de Sigmar para reclamar los reinos mortales, pues, sin duda, había nacido para liderar tropas en batalla. Como guerrero mortal, su nombre era Imperio, y fue el último emperador de Idonia, un imperio tan grande como un continente en Gur. Durante años, Imperio luchó valientemente contra los invasores del caos, pero su propio hermano se encomendó a los dioses oscuros, alzándose para liderar una gran hueste de cultistas en una guerra civil que afectó a sus tierras. Rodeado en su ciudadela, Imperio se negó a ser conducido como un animal en una trampa, y en su lugar cabalgó en su blindada montura, conduciendo a los caballeros de su casa en una carga final. Entonando su canto fúnebre, Imperio se lanzó sobre los enemigos que le rodeaban. Sigmar miró desde los cielos para ver a un líder impávido. Aunque ahora se ha reforjado como Imperius,
todavía se ve a sí mismo en esa última cabalgada vengativa. Bajo la imagen de señor de la guerra imponente, arde un deseo de venganza que lo ha llevado a obtener cientos de victorias gloriosas en las guerras por los portales y conflictos posteriores. La primera tarea del Lord Celeste Imperius como líder fue devolver la gema solar que había encontrado en sus pruebas del caminante estelar. Tras diversos y peligrosos encuentros, Imperius llegó a su destino y ofrendó el reluciente orbe al Templo del Cielo. Fue allí donde Loxia lo eligió, pues era la más anciana de su estirpe, y ese era su privilegio. Cuando el Gran Padre Dracothion hizo un llamamiento para que los dracoestelares se unieran a la cruzada de Sigmar en los reinos mortales, Loxia estuvo entre los primeros en ofrecerse. Tenía muchas razones para despreciar los poderes del caos, y deseaba la venganza desde hacía mucho tiempo. La venerable Dracoestelar ignoró a todos los guerreros que hasta la fecha habían llegado hasta el Templo de los Cielos, pero había algo en el alma de Imperius que le llamó la atención. Las estrellas predecían heroicas gestas en su haber y gloriosas batallas, y así fue como ese día Loxia permitió que le ciñeran al lomo la silla de montar de un forjado en la tormenta. Si bien las ofensivas incesantes de Imperius han provocado su reforja varias veces, la ira del Lord Celeste no se ha aplacado. En la hora de la ruina, se avistó a sus martillos draconis en la primera y segunda batalla de Puente en Llamas, aplastando enjambres de Skaven que intentaban cruzar este istmo vital. Durante el segundo de estos enfrentamientos, Imperius se encargó en persona de matar al señor Alimaña, Clickeric el Cruel. Puente en Llamas es un istmo que conecta por tierra firme con el Roer Skaven en Axi, Reino del Fuego. En esta batalla tomó parte el Lord Comandante de los Martillos de Sigmar, y fueron muchos los forjados que cayeron, y grandes las hazañas que se realizaron para detener a la expansión de la marea Skaven en la cordillera Adamantina. Imperius esperó el resultado de su última prueba, seguro de que había fallado. A pesar de su creciente preocupación, la vista celestial producía un efecto tranquilizador. En la puerta inferior del palacio de Sigmar, Imperius se apoyaba en el umbral del Sigmarabolum. Nada en su vida mortal le había preparado para las glorias de los cielos. Mirar las estrellas y la nebulosa multicolor del firmamento era una visión que él pensaba que no contemplaría en toda su vida. Su reforja había sido ardua y parecía que no se iba a acabar nunca, pero observar tanta perfección fue como un bálsamo para su alma agotada. Pero estos respiros eran breves. Siempre había más ejercicios y combates en los que cada guerrero se esforzaba por mejorar a sus compañeros. Hasta la última prueba, Imperius había ganado cada ejercicio y dominado cada hazaña. Confiado hasta el punto de la arrogancia, este fracaso actual lo había sacudido, al igual que la espera. Imperius y sus compañeros acababan de regresar de las tierras inferiores, desde la cadena montañosa Borali. Allí, cada aspirante había participado en las pruebas del Camino de las Estrellas, y cada guerrero había gozado de una oportunidad para intentar hallar los caminos ocultos que conducían desde los picos helados a los cielos inferiores. Imperius supo después que muchos no lograban encontrar el camino, y otros fueron apartados por encuentros extraños. Imperius había navegado el rastro a Etéreo, y pronto se vio rodeado por espíritus céfiro que le susurraban promesas o bestias aladas que lo asaltaban. Sin duda, ellos eran la razón por la que muchos aspirantes habían regresado con las manos vacías de esa búsqueda. Los que continuaron encontraron las manadas de Dracoth y se consideraron lo bastante dignos para domar a una de aquellas enormes monturas. Parecían estar destinados a algún propósito mayor, pero aunque Imperius escuchó las extrañas llamadas de los Dracoth, no encontró de qué propósito podría tratarse. Su único descubrimiento fue una esfera pequeña y brillante que aún sostenía en la mano. Aunque el puño cerrado alrededor de la joya era de malla de sigmarita, sintió la radiación del orbe, una sensación de quemazón y congelación al mismo tiempo. Al final,
el guardia del cielo abrió las puertas e Imperius fue escoltado para encontrarse con su destino. Cada paso que subía le hacía sentirse condenado, pero cuando traspasó el arco final y entró en la sala del trono de Sigmar, solo sintió temor. Allí, bajo Sigendil, la alta estrella, Imperius cayó de rodillas ante la presencia omnipotente del dios rey. «Levántate, Imperius. Pocos son lo bastante dignos como para encontrar una gema solar. Te nombro Lord Celeste», resonó una voz tan poderosa como el trueno. «Ahora regresa a las estrellas más altas». Basta un solo templario dragonero para hundir una línea de batalla enemiga o para mantener a raya a todo un flanco enemigo. Propulsado por aleteos poderosos, el draco estelar se precipita hacia el enemigo, golpeando con un impacto suficiente para astillar armaduras forjadas en el infierno. Las garras del draco estelar atraviesan el acero, rastrillando filas enteras de víctimas, y el mordisco de sus poderosas mandíbulas puede atravesar una pierna de gargante con facilidad. Desde lo alto de su montura, el forjado en la tormenta balancea sus armas envueltas en rayos y golpea a todo el que se le pone delante. Cuando toda una cámara extremis de templarios dragoneros va a la guerra, pueden llegar a demoler fortalezas o devastar ejércitos enteros enemigos. Todos los aspirantes al templo dragonero tienen que realizar las pruebas del camino de las estrellas. Muchos de ellos regresan con las manos vacías, aterrorizados por lo que han visto, pero los más valientes encuentran dracos. Un porcentaje menor aún se considera lo suficientemente digno para encontrar una gema solar, nada menos que el alma de un draco estelar. Hace tiempo, antes de la venida del caos, el material de una estrella recién nacida volvería a los cielos para reencarnarse en un cuerpo recién formado, pero desde la gran corrupción, las almas a menudo quedan atrapadas en los cielos inferiores. Las gemas solares están protegidas por encantamientos. Solo los más nobles pueden ver una gema solar, y solo aquellos bendecidos con la divinidad pueden tocar tal pureza. Incluso otros forjados en la tormenta les tienen un temor reverencial a los templarios dragoneros, reconociéndolos como seres místicamente puros y grandes campeones del orden. Cuando un forjado en la tormenta devuelve una gema solar a los cielos, forja un vínculo con un vástago de Dracothion, igual que hiciese Sigmar con el gran dragón en la era de los mitos. Los dracoestelares no son meros corceles de guerra, sino una antigua raza más vieja y más sabia que la humanidad. Como testigos del colapso de la razón y la creciente amenaza del caos, los dracoestelares intentan hacer lo que está en su mano para restaurar el equilibrio del orden, y por este motivo, las criaturas celestes se unen voluntariamente a la cruzada de Sigmar. Después de una serie de rituales de unión, un forjado en la tormenta y esta bestia inmortal consiguen alcanzar una compenetración total, una unión de mentes donde cada uno entiende por instinto la voluntad del otro. Juntos, buscan no solo venganza por la ruina ocasionada a los reinos, sino justicia, puesto que las leyes del orden exigen que el culpable sea juzgado. Cuando no participan activamente en una campaña, los templarios y dracoestelares mantienen el templo dragonero de su Westormenta, la gran cúpula de estrellas en la que las cámaras extremis que forman parte de ella se reúnen para entrenar y rendir culto. El corazón combatiente de la cámara extremis está formado por la guardia dracotiana, caballeros de armaduras pesadas que van montados en bestias reptilianas musculosas que desempeñan el papel de caballería de choque de los forjados en la tormenta. Su carga es un ariete, una cuña destructiva capaz de destrozar ejércitos enemigos en una oleada de garras, armas crepitantes y rayos celestiales. Al igual que los longevos dragones estelares, los Dracot también tratan de restaurar el orden. Sin embargo, los Dracot son mucho menos pacientes que sus parientes mayores, siendo mucho más aptos para cargar en batalla a la mínima oportunidad.
Un temperamento como el suyo es apropiado para los forjados que tienen éxito en las pruebas del camino de las estrellas, ya que, invariablemente, son también los más audaces y valientes de su clase. Juntos, jinete y bestia están dispuestos a buscar al enemigo para cobrarse una venganza sangrienta sobre ellos. Los séquitos y eslabones al que se asignan un Dracot o forjado en la tormenta dentro de la guardia dracotiana depende de sus habilidades y rasgos individuales. Los más agresivos están destinados a convertirse en fulminadores, la punta de lanza y los primeros en dirigir al eslabón relámpago en combate. Sin importar las probabilidades, estas tropas buscan al enemigo lo más pronto posible. Solo los mejores tiradores se convierten en atormentadores, y los dracos seleccionados para los séquitos son los más espabilados. Su misión es la de maniobrar hasta situarse en posición, mientras sus jinetes apuntan y disparan, convirtiendo cada movimiento en un equilibrio entre tener los mejores ángulos de fuego, mientras mantienen la proximidad a la protección mágica que ofrecen los espadones azotatormentas de los fulminadores. De toda la guardia dracotiana, son estos séquitos las que tienen más probabilidades de luchar con un estilo fluido, respondiendo a objetivos de oportunidad o acelerando para contrarrestar las amenazas a los flancos de la guardia. Tal adaptación requiere a los dracos de mente más independiente. Los primeros séquitos de un eslabón onda-trueno son los ofuscadores. Sus jinetes y bestias son elegidos por su fuerza y su habilidad en combate, porque es el choque salvaje de su ataque el que deja al enemigo a punto para el ataque final. Los séquitos que los siguen son despiadados, pues su deber es rematar al enemigo. Todos ellos, los forjados en la tormenta y los dracos, que se convierten en desoladores, son inflexibles y están totalmente entregados a la tarea de la retribución total. El suyo es el juicio final. Una vez asignado a un séquito, un guardia dracotiana no cambia de papel. Sin embargo, cada vez que son reforjados, los forjados de los cónclaves de paladines deben superar las pruebas del camino de las estrellas. Algunos guerreros que fallan en su primer intento lo consiguen en pruebas posteriores. Así, algunos paladines han dejado sus antiguos séquitos después de tomar un Dracot para unirse a la Cámara Extremis. Los Dracot no son las únicas monturas que descienden del Gran Dragón. Ese honor también lo portan los draconitas. Estas criaturas aladas son herederas de un antiguo imperio, criadas de nidadas de huevos escondidas por los reinos o custodiadas por los serafones en sus naves templo cósmicas. Ahora, con el pacto draconis sellado entre Sigmar y los señores dragones Krondys y Karazai, los draconitas luchan para reclamar sus territorios perdidos o tomar nuevas tierras. También llevan a jinetes forjados a la guerra, aunque los draconitas suelen tener mayor afinidad con los guerreros que destacan en la conquista y la masacre que los Dracot, lo que causa resquemor con sus parientes celestiales. Un draconita suele observar a un posible jinete durante meses o años, volando en círculos sobre él y viéndolo luchar. Si el forjado elegido logra una hazaña verdaderamente gloriosa, el draconita desciende y sella su nuevo pacto mediante la masacre compartida. Esta guardia dracotormenta, unión de bestia y jinete, técnicamente posee rango de paladín, pero en verdad no responden ante nadie más que el Lord Comandante de su hueste tormenta y los veteranos caballeros dracónicos. Un solo puñado de estos guerreros puede cambiar las tornas de una batalla. Los jinetes forjados son siempre grandes campeones, y un draconita es tan poderoso como una banda de guerra entera. Sus escamas son gruesas, sus garras pueden eviscerar hasta las presas más grandes, y su aliento llameante lo reduce todo a cenizas. La naturaleza de ese último rasgo se ve influenciado por el lugar de crianza de la criatura. Las de Azir exhalan chorros de llamas eléctricas chisporroteantes, mientras que las de Gur producen nubes de fuego ámbar que dejan depósitos líquidos que relucen como resina endurecida. El Lord Celeste, Orrin Golpe Certero,
se arrodilló en el altar directamente bajo el cenit del templo dragonero de su Gamma Extremis, una posición en que la luz estelar realzaba los atributos de su máscara de guerra. La punta de su espada, sombra tormentosa, se hundió un dedo en la superficie marfileña del altar. Durante ciclos, conforme se repitiera el ritual, la profundidad acabaría alcanzando el palmo, pero esta era la primera ocasión. La cámara de la guardia dracodiana estaba dispuesta en un amplio círculo alrededor del pedestal de mármol negro con venas zafiro. Un sonido grave apenas audible emanaba de las gargantas de sus monturas y reverberaba en el salón de los eones, dando una cualidad casi de otro mundo al ritual. Tras los jinetes de Dracod, formando un triángulo más grande, se encontraban los 3 templarios de la cámara montados en sus dracoestelares: Basitoth, el de escamas pálidas, Brear, el sabio, y Uluiserak, el destructor de daemonios. Garidor, el más poderoso de todos, y la montura del Lord Celeste Golpe Certero, ocupaba un lugar de honor en el extremo más alejado del espacio de ritual. Si se trazaba una línea entre el antiguo trono del dragón y el centro del altar, y miraba a través de la cúpula del cristal del techo, vería a Sigendil, la alta estrella. Pero ninguno de los participantes en el ritual lo hizo, ya que la mirada de todos ellos, tanto los elegidos de Sigmar como los hijos de Dracothion, estaba fija al frente. Un observador podría haber creído que la ceremonia era de luto, que los gigantes bruñidos que miraban a ningún lugar estaban perdidos en un mundo de trágicos recuerdos. De hecho, nadie podía decir lo contrario. Entonces, como tocado por un rayo de inspiración, Lord Orrin levantó, alzando su espada de forma que el filo quedó bañada en la columna de luz. «¡Era Draconis!», gritó. «¡Era Draconis!», respondieron los forjados al unísono. Los hijos de Dracothion rugieron, y los dracoestelares desplegaron sus poderosas alas con un rugido que hizo que los paneles de cristal de la cúpula se flexionaran y temblaran. Había llegado la hora de que los caballeros Eternium probaran su valía.